días y buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Mercado. Yo trabajo para la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, Endilon, en el área transnacional, y estamos muy contentos de estar hoy día con ustedes bajo el marco del tercer Congreso de Migraciones y la primera Feria Virtual de las Migraciones, ¿verdad?, en el Congreso de Mérida. Estoy hoy día con unos compañeros y compañeras donde vamos a hablar un poquito acerca de la realidad en Estados Unidos y en las Américas también, pero también la necesidad de poder tener una mirada distinta específicamente sobre lo que es la migración laboral. Cuáles son los derechos de los y las trabajadoras, cuál es el impacto de esta pandemia, pero también cómo puede ser o cómo puede cambiar el futuro de las personas que tienen que moverse para obtener una mejor pasar, un mejor trabajo, ¿verdad? O por cualquier otra razón, ¿no? Voy a presentar a los panelistas que están aquí conmigo hoy en día. Me gustaría empezar por presentar a Liduvina Macarín, que es la directora del Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadores Simitra. Muchas gracias, Liduvina, por estar hoy día con nosotros. También tenemos gracias, a Ruth Méndez, que es coordinadora del área de migraciones del Centro de Integración para Migrantes, Trabajadoras y Trabajadores y Trabajadores Simitra en El Salvador. Buenos días, Ruth. Buenos días, gracias, Gonzalo. También tuvimos la oportunidad de invitar a estar hoy día con nosotros, aunque no lo pueden ver en el anuncio oficial, pero pensamos que era muy importante tener al compañero en Chile, Francisco Basso, que es vocero del Movimiento Acción Migrante y también trabaja con la red de organizaciones migrantes y promigrantes en Chile. Y vamos a hablar también de qué es lo que está ocurriendo allá y por qué es importante tener este enfoque acerca de lo que está ocurriendo en el Cono Sur también. Y por último, tenemos a Pablo Alvarado. Pablo es el co-director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, un rol que participa con dos compañeras más, Ángela Zambrano y Nadia Marín Molina, que son quienes ayudan a dirigir la red. Y queríamos empezar contigo, Pablo, preguntándote, ¿verdad? Específicamente a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, en un momento en que este presidente y esta administración, ¿verdad? Empezó su campaña específicamente hablando de los migrantes, ¿no? Cuando bajó esa escalera de mármol en su edificio hace más de 4 años. Y hoy día, ¿dónde estamos, verdad? Yo creo que estamos en un lugar muy incierto, pero queríamos pedirte, Pablo, que nos dieras esa primera reflexión y luego hablar un poquito de cómo desde Endilon, ¿verdad? Empieza esta iniciativa de expandirse fuera de los Estados Unidos con este modelo de centros de trabajadores. Con mucho gusto. Buenos días tengan todas y todos y muchas gracias por la invitación, Gonzalo y demás compañeros. Es un honor estar con todos ustedes acá teniendo esta conversación. Pues mire, Trump es esencialmente un resultado de todo un proceso histórico que se está llevando, que se ha estado llevando a cabo aquí en los Estados Unidos. La comunidad migrante, la comunidad trabajadora, ha enfrentado una estrategia de desgaste, ellos le llaman en inglés attrition through enforcement, por más de 2 décadas ya. Y lo que eso significa es de que los adversarios de los inmigrantes están haciéndole la vida imposible al inmigrante para que se autodeporte. Esto implica usar la policía, esto implica pasar medidas que cada vez van haciendo más difícil que la gente se gane la vida. Eso ya estaba ocurriendo, la persecución masiva, la deportación masiva ya estaba ocurriendo. Trump simplemente aprovechó las circunstancias para desenlazar su agenda política de odio, ¿verdad? Entonces, pero las condiciones ya estaban dadas para que llegara un presidente como el que ahorita está en los Estados Unidos. Ahora bien,
la situación que estamos viviendo, porque hay múltiples crisis aquí en los Estados Unidos, como supongo es en todo el mundo, ¿verdad? Pero enfrentamos acá la crisis de la pandemia, COVID-19, que afecta de manera desproporcionada al pueblo migrante y trabajador, que le llaman esencial acá, ¿verdad? Pero también estamos enfrentando una crisis de justicia racial en los Estados Unidos junto al cambio climático. No sé, ustedes habrán visto los fuegos en California. Esta temporada en la costa este van a haber aproximadamente más de 20 huracanes. Entonces, todas estas crisis están convergiendo al mismo tiempo. Lo que esto ha hecho es que eh, básicamente ha amplificado el sufrimiento de esta gente, el sufrimiento de la clase trabajadora, de los inmigrantes, ¿verdad? La pandemia, por ejemplo, la sufren de manera desproporcionada más los trabajadores migrantes que tienen que laborar, ¿verdad? Para la comunidad migrante trabajadora no hay posibilidad de aislarse, no hay posibilidad de entrar en cuarentena, ¿verdad? Porque las condiciones en las que vive pues no permiten eso. Aquí en los Estados Unidos, al principio el lenguaje que usaron para describir a aquellos que están arriesgando la vida uh, fue que son héroes, ¿verdad? Y eso es esos elogios pues son para héroes, no comen, los héroes pues no se cansan, los héroes, los superhéroes pues son no comen, ¿verdad? Las 24, las 24 horas y no le preguntan a Batman. Entonces, nos caracterizaron así a nuestra comunidad, ¿verdad? Para que simplemente pues se sintiese que están cumpliendo un rol esencial en la sociedad, pero se olvidaron de otorgarle el equipo de salud y seguridad laboral para que proteja su salud, ¿verdad? Se olvidaron de pagarle buenos salarios y que tengan buenas condiciones de trabajo. Y eso es desde los trabajadores de la salud hasta los campesinos que están recogiendo las uvas, las fresas, la lechuga, que llega a miles, a millones de mesas estadounidenses, ¿verdad? Entonces, luego después de caracterizarlos como héroes, dijeron que eran que pues nuestra gente es trabajador esencial, ¿verdad? Pues esa es otra manera de manipulación. La realidad es que para nosotros todo trabajo es esencial, especialmente cuando la familia de uno depende de él, ¿verdad? Entonces, pero en ese juego, pues, ha estado aquí viviendo nuestra comunidad en los últimos meses. Y yo diría de que pareciese, con frecuencia, siento, pues, de que tanto el Estado, tanto el gobierno, tanto los gobernantes como los patrones, la clase patronales, los, los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Gente que tiene recursos, pues los capitalistas, el mercado, tanto el Estado con el mercado se han aliado, ¿verdad? Para asegurarse de que esos trabajadores pues siguen cumpliendo con lo que ellos necesitan para seguir pues haciendo sus ganancias. Ustedes sabrán de que durante esta pandemia los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, ¿verdad? Entonces, pues esto lo que ha hecho es amplificar el sufrimiento de la gente y resulta pues que esa colaboración entre el Estado y el mercado pues ha normalizado la idea de que hay un segmento de la población, hay un segmento de la clase trabajadora de que está bien que se exponga al virus y que muera prematuramente. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Con el Estado. Entonces, ahora bien, en cuanto a esto, obviamente lo que ha hecho es que ha generado mucha polarización dentro de los Estados Unidos. El presidente que está ahorita es un presidente que pues tiene tendencias autoritaristas, ¿verdad? Y que el país en sí, ¿verdad? Se debate en este momento en si va a seguir siendo una democracia liberal o si va a ser, o si va a sucumbir entre prácticas fascistas, ¿verdad? Eso es lo que está
ocurriendo en este país en este momento. Y los indicadores de que estamos cayendo en esa posibilidad de un fascismo, pues están bien claros. Les está diciendo este presidente a los estadounidenses que, pues, America first, primero los Estados Unidos, y que pues no hay nadie mejor que los estadounidenses, hablando del excepcionalismo estadounidense, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, existe el peligro de que la Corte Suprema de Justicia se incline totalmente hacia la ultraderecha, ¿verdad? Entonces, quiere, pues, implantar, pues, ese sistema de gobierno aquí en los Estados Unidos, y pareciese que estamos llegando al fin de la democracia liberal. Sin embargo, pues también hay lucha, ¿verdad? Y también hay gente que pelea. Entonces, y no todos los estadounidenses creen en ese tipo tienen ese tipo, comparten ese pensamiento. Entonces, pareciese de que las elecciones, pues ojalá que los segmentos, los sectores sensatos, las personas que creen en la justicia, en la igualdad de todas las personas, sean las que triunfen en estas elecciones que vienen, ¿verdad? Donde se juega, pues prácticamente para la comunidad migrante es de vida o muerte. Significa quedarse en su país adoptivo o ser desterrado, deportado, pues, de los Estados Unidos. Entonces, ese es el debate, es entre la vida y la muerte. Este gobierno no tan siquiera le ha dicho a la gente que usar una mascarilla lo va a proteger del virus. Algo tan fácil, ¿verdad?, de hacer, ni tan siquiera ha sido capaz de este gobierno de hacer. Entonces, lo que está haciendo es, viene un brote grande, hay un incremento de casos, y si este gobierno sigue, pues más gente va a morir. Por eso es que nos debatimos aquí entre la vida y la muerte. Entonces, la clase trabajadora, sobre todo, pues tiene que luchar para revertir esa situación. Y yo tengo esperanza de que eso va a suceder el 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos, y que las fuerzas progresistas, las personas que les los trabajadores, la comunidad migrante, van a triunfar. Y ojalá que el gobierno que entre, entendemos también de que es va a ser un gobierno neoliberal que va a seguir con las prácticas capitalistas, pero yo sé de que esta vez va a ser diferente que cuando fueron los dos periodos de Obama. En sí, estamos viendo que va a venir un tercer periodo de la administración, y esta vez pues hemos aprendido de que los que se dicen amigos pueden también ser adversarios. El presidente Obama deportó a más de 3 millones de personas, y aquí nosotros vamos a luchar para que eso no suceda. Del primer día, si gana Biden, nosotros vamos a comenzar a protestarle, no vamos a dejar ni un segundo para asegurar que hace lo que promete y que no continúa destruyendo a las familias. Entonces, básicamente esa es mi reflexión sobre los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos metimos a ayudar a la creación del Centro de Trabajadores en El Salvador? Pues porque por muchos años hemos visto cómo se han destruido las familias, ¿verdad? Con los 3 millones de deportaciones bajo el presidente Obama, y ahora con las nuevas políticas que han endurecido incluso las leyes, las aplicaciones de asilo político y muchos otros procedimientos. Entonces, nosotros pues comenzamos a tratar de entender el fenómeno de la deportación, pero desde el sur. Entonces, por ejemplo, en el 2009 fue la primera vez que fuimos a El Salvador, una delegación, y comisionamos, por ejemplo, un estudio con la Universidad Centroamericana sobre el fenómeno de la deportación, qué significa, cómo se ve desde El Salvador, pues. Y encontramos, pues, que el estigma que tiene el deportado en El Salvador es el mismo estigma que tienen en los Estados Unidos. En El Salvador ven al deportado como una persona, además ni le quieren llamar deportado, dicen retornados, y tratan de suavizarlo, pero son deportados, ¿verdad? Pero es decir, el estigma es que son personas fracasadas, que cometieron un delito en los Estados Unidos y que por eso han sido deportados, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, ese estigma es el mismo estigma en los Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos luchado contra esas deportaciones por décadas, muchas veces con leyes a nivel estatal para limitar la habilidad de la migra de colaborar con la policía para
arrestar a inmigrantes. Hemos hecho una cantidad de medidas, ¿verdad? Por todo el país. Y es lo que esencialmente ahorita es como una capa de protección. El presidente Trump no ha podido deportar la misma cantidad de gente que deportó el presidente Obama porque hemos creado esas capas de protección a nivel de los estados, a nivel de las ciudades. Más de la mitad de los inmigrantes viven en ciudades donde hay, pues, aunque sea una protección básica, ¿verdad? Entonces nosotros, como nos interesa nuestra gente, nos interesa nuestro pueblo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a una persona deportada que luchamos y si no podemos parar la deportación, pues esa persona para muchos la mandan a su país y es como que nunca existió. Nosotros no queríamos seguir con esa práctica. Para nosotros, una persona deportada es igualmente importante en los Estados Unidos y cuando llega a El Salvador es igualmente importante para nosotros. Entonces nosotros tenemos que establecer esos lazos de solidaridad transnacionales, ¿verdad? Entonces por eso es que hicimos varias delegaciones con religiosos, con activistas, con organizadores, con académicos, con oficiales electos, donde tuvimos esas conversaciones con la gente deportada en El Salvador, con el movimiento laboral, con académicos, con religiosos, ¿verdad? Etcétera. Entonces concluimos de que era necesario acompañar a nuestro pueblo también en nuestros países de origen. Y por eso es que comenzamos a hablar con compañeras como Liduvina, como Ruth, para comenzar esta nueva organización de trabajadores que vea a la familia migrante como una familia transnacional, ¿verdad? Y que hay que unificarla y que hay que trabajar en esa dirección. Vemos, por ejemplo, nosotros somos migrantes que venimos de América Latina a los Estados Unidos y hemos traído las ideas de lucha de nuestros países y las hemos implementado acá y hemos hecho cosas maravillosas. Entonces, ahora era tiempo de las cosas que hemos aprendido, llevarlas para nuestros países, las cosas buenas, ¿verdad? Y iniciar un proceso de intercambio de ideas, que las ideas fluyan del sur al norte y del norte al sur, ¿verdad? Y que los pueblos estemos comunicados los unos con los otros. Es decir, es lo que va a salvar esta humanidad que está en peligro en este momento, ¿verdad? Ese tipo de colaboración, de solidaridad, pues. Entonces, por eso es que ayudamos a construir el Centro de Trabajadores en El Salvador y por eso es que planeamos abrir más centros de trabajadores que vean al migrante que antes de ser migrante es trabajador, ¿verdad? Y que sus derechos no terminen donde terminan las fronteras de cada país, sino que existan, que sean universales y que apliquen en todos lados y que cuando la gente migre a otros lugares lleve consigo, porte esos derechos y que los lugares por donde transitan, pues, que se conviertan de corredores de sufrimiento, pues a corredores de justicia, donde la gente pues los apoya a la gente y vaya aprendiendo. Entonces, esas son las prácticas que queremos comenzar a establecer en los próximos años, ¿verdad? Para cambiar este mundo tan injusto. Muchas gracias, Pablo. Eso nos da un muy buen puente para poder invitar a Liduvina a que nos cuente un poquito, ¿no? Como directora, primera directora de CIMITRA, del Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadoras. Ellos ya están trabajando, ¿verdad? Se iba a hacer una inauguración este abril pasado que lamentablemente tuvimos que posponer por el tema de la pandemia. Pero Liduvina, cuéntenos un poquito cuáles son los programas de CIMITRA, cuál es el trabajo que están realizando hoy día y cómo trabajan, ¿verdad?, con aquellas personas retornadas, deportadas que mencionaba Pablo, que de alguna manera después de 10, 20, 30 años en muchas veces, ¿verdad?, vuelven a sus países de origen con las manos cruzadas, ¿verdad? Y con todo lo que mencionábamos, ¿verdad?, que mencionaba Pablo anteriormente del estigma, de volver a reinsertarse. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan en CIMITRA? Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo a todos los participantes en este panel y a los ponentes que compartimos ahora. Mis felicitaciones a Por Causa por este Congreso de Periodismo en Migraciones. Gracias por el espacio. Efectivamente, como ya Pablo ha introducido el tema de la organización
de la cual soy la directora ejecutiva, que es el Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadoras Simitra. Sí, justamente las razones principales la ha planteado Pablo. Somos familias transnacionales. En El Salvador la migración es un tema que se ha mantenido por siempre, pero en los últimos años tuvo un incremento enorme en el que de una población de 6 millones y algo que vivimos aquí en el territorio nacional, también tenemos cerca de 3 millones de salvadoreños fuera del país, más del 90% en los Estados Unidos. Entonces es realmente loable el pensar por parte de Endilón, a quien pues le agradecemos por pensar siempre en los salvadoreños aquí y allá y en todos lados, en crear este esfuerzo de Simitra, este centro de los trabajadores y las trabajadoras que estamos impulsando conjuntamente. Yo debo decir que este es un esfuerzo que han hecho esta red de jornaleros en Estados Unidos, sobre todo con el liderazgo de Endilón, Pablo particularmente, ¿verdad? Y lo que hacemos ahí son atender 2 grupos poblacionales que son enormes, pero lo hemos acotado lo más que hemos podido. Uno es el tema migratorio, en donde atendemos a los retornados y retornadas. Por supuesto que intentamos llegar a los más afectados, a los más pobres, a los que tienen mayores dificultades y a los trabajadores y trabajadoras en general, sobre todo con el tema de derechos laborales, con la salud y seguridad ocupacional, incorporar también este tema migratorio en la visión de las organizaciones de trabajadores de los sindicatos, que sinceramente no encontramos hasta hoy un esfuerzo deliberado de todos los sindicatos. Son muy pocos los que han incorporado un poco el tema migratorio en su mirada, en su actuación, en sus afiliados. Entonces, Simitra, trabajando con estos 2 grupos poblacionales, pues particularmente en el tema migratorio, tenemos un gran segmento de población salvadoreña bajo el estatus de protección temporal, TPS. Son, bueno, los datos varían, son un poco más de 190,000 salvadoreños, que sus familias están aquí en El Salvador y nosotros estamos trabajando en función de dar información, de generar conciencia, de buscar la solidaridad de las familias salvadoreñas también con los salvadoreños que están bajo este estatus de protección en una situación de lucha permanente por su residencia. Igual estamos trabajando en un programa de menores centroamericanos que benefició a niños y niñas menores de 21 años de Guatemala, Honduras y El Salvador, que abrió el presidente Obama con la crisis de los niños no acompañados en el 2014, pero que a la llegada del presidente Donald Trump no cerró. Y luego, por la vía judicial, mediante una demanda, se logró la reapertura en parte de ese programa para que los que habían calificado pudieran irse. Pues también estamos desde Simitra apoyando a esas familias que tienen beneficiarios menores de 21 años de edad que fueron calificados con antelación desde el 2017. Así que, en síntesis, esa es vea la labor que estamos haciendo desde Simitra, desde los trabajadores independientes, los de más bajos ingresos, pues tenemos trabajo con un sindicato de trabajadoras del hogar, ¿verdad? Con los trabajadores de la construcción, con los trabajadores de la energía eléctrica y otros. Entonces es un esfuerzo que desde 2017 Endilón viene haciendo, primero en la primera etapa, que era el concebir la organización, lograr su legalización, y luego ya la etapa segunda que entra ya con su documentación legalizada y todo, y actuación ya completa, digamos, como Simitra. Entonces en eso estamos trabajando, formamos parte también de esfuerzos nacionales con otras organizaciones, las alianzas, la solidaridad, el trabajo conjunto con otras organizaciones pues es fundamental. Difícil creer que el tema migratorio, particularmente el de los retornados, lo vamos a lograr atender solos.
Aquí es con los gobiernos locales, con otras organizaciones de retornados, con Malsare, con otras organizaciones también que ven jóvenes, que ven mujeres, que ven niñez, que estamos articulando para poder llegar a los más necesitados. Así que en eso, Pablo, estamos en síntesis trabajando desde Simitra. Y Liduvina, le quería preguntar también, en este contexto de pandemia, ¿verdad? Sabemos que no pudimos reunirnos como queríamos para celebrar Sí. como se debe, ¿verdad? Habían planes muy bonitos, ¿verdad? De incluso ir a visitar las comunidades, ¿verdad? Con alto número de retornados alrededor de El Salvador, teníamos muchos planes. ¿Cómo ha afectado a la pandemia el trabajo de Simitra, tanto a ustedes, ¿verdad? Como equipo, pero también a las comunidades y cuáles son las cosas o las nuevas estrategias comunicacionales, por ejemplo, que ustedes están trabajando? Sí, exactamente. Como el virus del COVID-19 afectó a nivel mundial, a nivel nacional, pues ni hablar, ¿verdad? El tema de los despidos, el tema de quedarse sin empleo se incrementó y obviamente pues nos cambió los planes. Hicimos un plan de emergencias para la atención de las familias con retornados y retornadas, y sobre todo a los retornados que estuvieron siendo deportados en tiempo de pandemia. En el país hubo 2 vuelos semanales, ¿verdad? Con más de 100 personas deportadas que estuvieron llegando y que iban directo a cumplir cuarentena en centros totalmente inadecuados, en donde la lluvia los sorprendía a medianoche intentando descansar, con un protocolo bastante difuso, ¿verdad? Llevaba a todo el mundo a la cuarentena sin haber hecho exámenes previos ni verificar si efectivamente venían contaminados, un tema de responsabilidad de ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como El Salvador. Estuvimos atentos atendiendo ese tema, ¿verdad? Y igual el tema de la necesidad de comida, la necesidad de alimentos se incrementó. La gente no podía salir, no había transporte, perdieron sus trabajos, se quedaron sin su ingreso. Entonces, en un esfuerzo también apoyado, fortalecido por Endilón, también tuvimos fondos para compartir canastas de alimentos, un banco de comida con los retornados, con población de trabajadores independientes que se quedaron sin sus empleos. También hemos llegado a más de 700 personas que han sido beneficiarias en Simitra con alimentos y atención psicológica. Hemos estado pendientes de estos casos. En fin, la pandemia vino a afectar tremendamente a los más pobres, ¿verdad? Porque los que tenían recursos en cuarentenados, algunos hasta han dicho que de vacaciones sirvió, pero la gente que no tenía un ahorro, un ingreso a pesar de la pandemia, sí ha tenido, digamos, agravada su situación económica, que es con quienes hemos estado trabajando y atendiendo. De hecho, el equipo de Simitra estuvimos siempre activos en medio de la pandemia, a pesar de que corríamos riesgos y algunos también nos enfermamos, ya pasamos la experiencia de tener el COVID también, pero era necesario, ¿verdad? Y fue justo a tiempo para atender estas necesidades. Obviamente imposible cubrir, ¿verdad?, el 100% de las necesidades, pero al menos a 700 familias pudimos aliviar su necesidad de alimentos y atención en general por esto. Así que, y obviamente en eso las mujeres, los niños, ¿verdad?, son también tienen las agravantes en la afectación. Así que eso para en síntesis mencionar. Muchas gracias, Liduvina. Quería pasar ahora a Hay invitar un punto, Gonzalo, que se me estaba quedando. Sí, adelante. En el país, porque como este congreso es sobre periodismo, perdón que se me quedaba, en el país hay un ataque deliberado por parte del gobierno
a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas, que les ha planteado una situación difícil para poder comunicar adecuadamente lo que está pasando en el país. Nosotros tenemos un gobierno alineado con el gobierno de los Estados Unidos, con un discurso parecido, igual, particularmente en el tema migratorio. De pronto somos un tercer país seguro, en donde no tenemos realmente capacidad de recibir refugiados. Estamos con la amenaza de la deportación de los tepecianos y las tepecianas, y siguen las deportaciones de los salvadoreños que viven allá, ¿verdad? Y capacidad de atender a esta gente que retorna realmente ni económica, ni social, ni ambiental, ni políticamente el país no tiene. Yo quiero decir eso. Y en esa línea, Endilón, ¿verdad? También visionariamente nos han apoyado con otras agencias de cooperación a crear un espacio independiente de comunicación. Pronto vamos a inaugurar la Radio Jornalera El Salvador, que ya hay Radio Jornalera en Pasadena, California. Vi que estaban inaugurando uno nuevo allá por Boston. Y así la idea es generar también espacios alternativos que le permitan a los trabajadores y a las trabajadoras poder difundir sus actividades, difundir sus luchas, difundir sus necesidades y generar también solidaridad transnacional, solidaridad local, solidaridad nacional. Entonces también quería mencionar eso. Muchas gracias, Liduvina. Y algo tan importante, ¿verdad? En un momento donde tenemos un bombardeo, ¿verdad? De medios, de redes, de información, que muchas veces se utiliza, ¿verdad? Para nutrir esta narrativa antimigrante, esta narrativa que estamos viendo, ¿verdad? No solamente aquí en los Estados Unidos, pero se replica en todas partes. Ruth, te quería preguntar un poquito, como Simitra y también como el trabajo que hacen en Centroamérica, que nos cuentes un poquito acerca de cómo están viendo el tema de la migración laboral en Centroamérica, y también nos tiene una invitación, Ruth, que va a hablar un poquito más adelante. Sí, claro. Gracias, Gonzalo, primero por el espacio. Increíble todo este congreso que, a pesar de la distancia por causa, ha trabajado desde hace varios meses para poder tenernos aquí. Realmente es importante visibilizar los esfuerzos colectivos tanto desde Europa como acá en América como nosotros. Sí, realmente la migración laboral en Centroamérica ha tenido un gran cambio, principalmente en los 2 últimos años, en donde ha habido una nueva modalidad, entre comillas, las conocidas caravanas, en donde estos grupos poblacionales en masa consideraban que de esa manera podían llegar hasta los Estados Unidos, asemejándose a estos muros de Jericó que cuando llegaran iban a caer, cosa que no ha sido así, sino que ha habido una mayor vulneración, ha habido un mayor número de desaparecidos y ha habido un sobrecargo en ciudades que antes no eran de destino, sino que eran solo de pasada y que hoy en día asemejan más de 25,000 personas esperando algún espacio de asilo, sabiendo que en Estados Unidos no hay espacio de asilo, no hay solicitudes de asilo, al menos por este año, y no sabemos cuándo van a iniciar. Pero también ha llevado a ver a la migración que viene desde África y desde el Caribe, que entra a través de Panamá y que se está juntando en Costa Rica. Esto lleva que Costa Rica ha sobresaturado sus capacidades, sobresaturado la capacidad tanto de salud por la pandemia, tanto de protección, y hay una mayor vulneración dentro de las fronteras costarricenses. Inclusive misma gente que se ha generado durante una migración durante este año ha sido que los nicaragüenses están tratando de regresar a Nicaragua y su gobierno no les permite regresar. Entonces, con esta articulación de lo que vamos a hablar de los corredores, es cómo hemos articulado, cómo se han identificado este tipo de situaciones y se ha podido apoyar oportunamente a personas migrantes que, como bien hemos dicho, antes de ser migrantes somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿de qué manera Centroamérica es parte no solo del corredor de los países del norte de América, del Centroamérica hacia Norteamérica, sino que también cómo hay un desplazamiento desde Centroamérica
entre Centroamérica y hacia el sur de América. Entonces hay toda esta red de corredores de injusticia, de sufrimiento, como lo mencionaba Pablo, y de qué manera nosotros podemos apoyar a todos y a todas. Entonces, volviendo a esta visión de los corredores que vamos a mencionar, los corredores que se han generado a través de un esfuerzo colectivo desde Simitra, desde Endilon, para poder fortalecer y articular entre distintos actores, miembros de la sociedad civil, principalmente trabajadores y trabajadoras migrantes, que llevan a cabo un esfuerzo colectivo para cambiar esta perspectiva de corredores de muerte, de sufrimiento, de desaparición, sino que volverlos corredores de esperanza, corredores de articulación, en donde todos y todas podamos tener estos derechos plenos que al migrar no perdemos. O sea, migrar es un derecho humano y por lo tanto partimos de que todos y todas podemos salir de un punto a otro y podemos y debemos tener acceso a estos. Pero de qué manera nosotros como organizaciones, los centros de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, como desde la academia se generan investigaciones participativas para tener conocimiento de que los migrantes, más allá de este tema racista, xenofóbico que se ha implantado, podemos y somos agentes de cambio, no solo para nuestros países de origen, sino también para nuestros países adoptivos o de destino, e inclusive para algunos se vuelven también los países de tránsito, generar un impacto. Entonces, los corredores se han identificado distintos corredores, principalmente en las Américas, por ejemplo, en Norteamérica, como hemos articulado con organizaciones en Estados Unidos, con organizaciones en México, Guatemala, El Salvador y Sudamérica, como por ejemplo Pancho va a hablar más adelante. Hemos identificado 5 temas principales, la cantidad y los tipos de organizaciones, porque los sindicatos es un ejemplo de organización, pero hay muchísimos más que se dan para exigir esos derechos de los trabajadores migrantes, para exigir de qué manera todos y todas articulamos como trabajadores migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras, y cómo desde centros de trabajadores como Simitra en El Salvador puede articular con centros de trabajadores en Estados Unidos en específico para poder brindar este recorrido de una manera distinta, de una manera de esperanza, de una manera en donde las familias se vean como familias transnacionales, como ha insistido Pablo, que es un tema trascendental. Y otro punto que mencionaba Liduvin es que 1 de cada 3 salvadoreños está fuera de nuestras fronteras. Entonces, ¿de qué manera las familias merecen estar juntas, estando separadas por fronteras territoriales, pero de qué manera las seguimos manteniendo esto? También es importante resaltar otro punto de las 5 temáticas que trabajamos desde los corredores y que vamos a tocar en la cumbre de los corredores, en la primera cumbre de los corredores próximamente, es el rol de la academia y la investigación de acción participativa, la cual pretende generar investigaciones desde y para los trabajadores migrantes en las Américas. De qué manera la investigación se hace por y para ellas y ellos, y brinda, visibiliza y posibilita la generación de proyectos conjuntos, de investigaciones conjuntas, de estudios conjuntos que permiten visibilizar las necesidades, las oportunidades que se pueden generar a través de toda esta articulación. Y en eso me salto para el tercer tema, que son las nuevas narrativas, comunicación y educación popular. Creemos firmemente de que ya no es suficiente el discurso oficial que promueve el racismo, que promueve la xenofobia, que promueve el poner en contra al trabajador local contra el trabajador migrante, porque usualmente los trabajadores migrantes no van a hacer el trabajo del local, sino que van a hacer y empezar desde abajo. Entonces, ¿de qué manera construimos desde abajo la información para todos y para todas? ¿Desde qué manera podemos brindar espacios en donde los trabajadores migrantes, las organizaciones de sociedad civil que trabajamos con organizaciones, con trabajadores migrantes, desde la academia y distintos actores, de qué manera impulsamos un discurso alternativo, un discurso de esperanza, un discurso de amor, básicamente, de amor, de visibilizar todo este tema, porque migrar no vamos a dejar de migrar. ¿De qué manera generas una migración segura para todos y para todas?
Por lo tanto, y creemos que la comunicación tiene que ser para todos y para todas. Por lo tanto, también nos sumamos a esta idea de que las nuevas narrativas son necesarias, como la que ha impulsado Por Causa desde hace mucho rato y que creemos que es necesario replicar en América a través de medios de comunicación alternativos, por ejemplo, Radio Jornalera, que esperamos próximamente tener en El Salvador, que sea un espacio en donde se pueda denunciar procesos de irregularidad, en donde se pueda también visibilizar historias de esperanza, y porque más allá de muerte y destrucción también hay esperanza, también hay unión, también hay espacios donde podés mostrarte como sos y se pueden escuchar desde las comunidades para las comunidades. El cuarto tema también hemos identificado como las poblaciones en doble o triple situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el migrar y ser mujer, miembro de la comunidad LGBT+, o el migrar y ser una persona discapacitada, o haber adquirido una discapacidad física durante la ruta, que pasa muchas veces, en especial en la ruta hacia Estados Unidos, por ejemplo, las personas que han sido amputadas por la bestia en su recorrido en México, o por ser originario, de pueblos originarios. Entonces, ¿de qué manera se puede visibilizar que puede ser migrante, puede ser trabajador, y luego también tener una situación aún más de vulneración por ser una mujer migrante, luego por ser una mujer migrante bisexual, luego ser una mujer y demás? Entonces, ¿de qué manera posicionas a estas comunidades que han sido invisibilizadas durante tanto tiempo para escucharlos a todos y a todas, para que ellos puedan explicar por qué sus historias son tan válidas como las de cualquiera, y aún quizás son aún más importante escucharles porque son los que nunca se escuchan? Entonces, ¿de qué manera desde nosotros como corredores brindamos estas oportunidades alternativas de escucha, de construcción y demás? Por último, también creemos importante la identificación de redes de suministros, de qué manera estas cadenas laborales y de producción implican una vulneración para los trabajadores migrantes dentro de nuestros países. De qué manera esta misma extracción de mano de obra capacitada genera un espacio distinto, y de qué manera se pueden generar impactos, de qué manera se pueden crear campañas de información para que todos y todas los trabajadores migrantes puedan tener un impacto y exigir sus derechos, exigir sus compensaciones, exigir algo tan básico como lo mencionó Pablo en su espacio, de qué manera tratas al migrante como trabajador esencial, pero de qué manera le brindas las capacidades para protegerse del virus, en donde tantos y los que han muerto han sido los que no han tenido la capacidad de protegerse del mismo. Entonces, ¿de qué manera se unen estas 5 temáticas en donde hemos abordado junto con los compañeros y compañeras trabajando desde ya hace un tiempo para poder posicionar esto, y esperamos que no sea un único espacio en el mundo de los corredores, sino que sabemos que hay corredores también en Europa, hacia África y demás en el mundo, inclusive de África hacia América. Entonces, ¿de qué manera visibilizamos estos espacios y que se transformen para y por los trabajadores migrantes, su seguridad, su confianza, su plenitud y su goce de derechos principalmente, porque el migrar es un derecho humano? Por lo tanto, no sé, puedo hacerles ya la invitación. Estaremos realizando la primera cumbre de los corredores en El Salvador. Bueno, idealmente era en El Salvador, ahora mi compañero Gonzalo está compartiéndolas, porque antes de ser trabajadores, de ser migrantes, somos trabajadores y trabajadoras. El próximo 17 y 18 de noviembre están las horas según las zonas horarias. Para la hora de Centroamérica será 12 del mediodía. Están todos invitados para poder escuchar a los distintos actores, cómo desde los trabajadores se visibiliza este rol de organización, cómo ya hay investigaciones realizadas desde centros de investigación serios y formales para con los centros de trabajadores, y cuál es la utilidad de tener informaciones verídicas construidas desde todos y todas. Cómo Radio Jornalera ha implicado un cambio en la dinámica de comunicación en Estados Unidos y cuál es lo que se espera en el resto de las Américas, principalmente pronto en El Salvador.
y cómo se escucha, cómo se le da un espacio a las poblaciones en doble o triple situación de vulnerabilidad y cómo podemos cambiar las cadenas de producción y suministros, cómo desde abajo se puede construir algo distinto para todos y todas. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Ruth. Yo también puse la página de Facebook de Simitra y más información acerca de Simitra y de la cumbre ahí. Pero antes que nos pille el tiempo, queremos también mencionar, ¿verdad?, que todas estas, muchas veces cuando hablamos de migración laboral o del tema de migraciones, ¿verdad?, nos enfocamos en México, Estados Unidos, incluso Centroamérica. Pero tenemos que mirar al Cono Sur, ¿verdad? Hay cosas muy importantes ocurriendo en muchos ámbitos, ¿verdad? En Sudamérica, pero específicamente con todo lo que está ocurriendo en Chile, ¿verdad? Estamos a un año ya del estallido social, estamos a menos de unos días, ¿verdad?, un plebiscito histórico. Pero también en medio de algo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, ¿verdad?, que es Chile, después de mucho tiempo, verse un país receptor de migrantes, ¿verdad?, que no muchas veces es puesto en la prensa, ¿verdad?, o entendido a manera más macro en espacios migratorios internacionales. Y queríamos preguntarle a Pancho, que trabaja, ¿verdad?, con el movimiento Acción Migrante y también con la red de organizaciones migrantes y pro migrante en Chile, específicamente también bajo una ley de migraciones muy cuestionable. Pancho, cuéntanos un poquito cómo está la situación allá. No te escuchamos, Pancho, si puedes sacar el silencio. Gracias a Procausa y a todos los que han hecho posible la participación nuestra en esta reunión y a los compañeros que comparten y compañeras que comparten este mismo espacio. En primer lugar, quisiera mencionar lo que es el Movimiento Acción Migrante. Es una organización que, como en otras partes sucede, la población migrante se organiza en torno a sus nacionalidades, a sus comunidades originarias. El MAM lo que hace es agrupar varias de estas organizaciones que estábamos en ese momento en una lucha común por el cambio de la ley que existía o que existe hasta ahora sobre migraciones en Chile. Las ideas básicas que nos van a juntar es la idea que antes de ser migrantes somos trabajadores o trabajadoras, e incluso antes somos personas, y como personas tenemos derechos. Un segundo elemento que nos unifica en este trabajo es que no existe un problema migrante, sino es el problema de la calidad de la democracia de las sociedades de acogida. No son un problema los migrantes, son los problemas sociales en los países de acogida los que generan esta situación. El otro elemento que nos junta es que la migración es un tema global y que en muchos casos requiere de soluciones posibles a niveles regionales. Hubieron experiencias acá, como lo que se ha hecho en el Mercosur, en facilitar algunos de esos procesos que ayudan a resolver en parte la situación. La otra cosa que indicamos es que el conjunto de la población migrante, nuestro enfoque, nuestra prioridad, a lo que nos dedicamos en particular, es aquellos sectores que la migración es una estrategia de sobrevivencia. Hay otros sectores que pueden elegir migrar para capacitarte, para estudiar, para desarrollar la carrera, por relaciones personales, lo que fuera. Sin embargo, el enfoque grueso, lo que estamos viendo en América del Sur, es aquellas personas que no tienen otra alternativa que poder migrar para poder sobrevivir. Esto puede ser generado por situaciones de violencia, por el mismo desarrollo del modelo neoliberal, por el tema del cambio climático. Las razones son diversas, pero la gente está obligada a salir para poder encontrar una forma de sobrevivir y de paso apoyar a la familia que quede en el país. Los temas que tratamos de trabajar han sido básicamente los marcos regulatorios, es decir, la ley y las políticas, y que éstas sean sustentadas o basadas en el tema de los derechos humanos y otros instrumentos internacionales que son vitales, como por ejemplo el convenio de la OIT sobre los trabajadores migrantes y sus familiares, o los convenios específicos en áreas como niñas y niños, o en el tema de la mujer, como esos pueblos originarios también, porque también dentro de los migrantes encontramos gente que tiene derechos que corresponden al tema de pueblos originarios, más allá de que no nacieran en Chile, sino que vengan de otro pueblo originario de la región. En este trabajo vemos la situación de lo que pasa en el norte, y para nosotros es un espacio
de aprendizaje, porque en la situación política actual muchos de los países, de los gobiernos de los países, tienden a mirar al norte como referencia, y eso lo podríamos tocar un poquito más adelante, pero aprendemos mucho de lo que las organizaciones centroamericanas y los propios migrantes en los Estados Unidos hoy están haciendo como referentes para el trabajo que podamos realizar. Entendemos que el trabajo no es de grupos separados, sino que nos parece que es indispensable trabajar como red, y en ese sentido fuimos promotores y organizadores en alguna medida de lo que hoy día es la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Esta red agrupa organizaciones que son exclusivamente de migrantes como organizaciones de diverso tipo que están trabajando en el tema de migraciones con una visión desde los derechos humanos. Esto nos ha permitido poder tener una organización que cubre 9 regiones en el país con distintos niveles de desarrollo, pero que permite una acción común a nivel tanto de la incidencia como de las campañas de comunicaciones o hacia la población. Yo diría que las áreas que trabajamos, y siempre pensando esto va articulado en redes, y de esa manera, no, como MAM, no trabajamos directamente casos individuales, salvo algunos casos que han sido emblemáticos y que nos permite plantear políticas más globales. Cuando los casos son individuales, utilizamos las redes con las que contamos. Por ejemplo, en casos que el tema es legal, contamos una vinculación con las clínicas jurídicas de varias universidades y vamos derivando los casos hacia ellos. Distinto, por ejemplo, fue el caso de Joan Florville, una mujer haitiana que murió a consecuencia de la violencia institucional, y de eso iniciamos todo un trabajo que ya lleva 3 años y que, y que se ha instalado bastante bien en el país como parte de la lucha contra el racismo, y nos permite estar peleando por la instalación el 30 de septiembre del Día de Lucha contra el Racismo en Chile. Entonces vamos diferenciando, y como esos casos, algunos de los casos de los que murieron durante la revuelta del 18 de octubre o temas similares. Nuestras áreas de trabajo en ese sentido va por un lado la incidencia en la institucionalidad, es decir, la permanente discusión con todos los aparatos institucionales, parlamento, gobierno, etcétera, tratando de presionar por las posiciones y demandas que están planteando los migrantes. Con la academia ha sido un elemento re importante para poder formular los temas, recoger de ellos lo que ellos producen, pero a la vez una exigencia de nuestra parte a que la academia trabaje a partir de nosotros, de las demandas que los migrantes hacemos. O sea, no solamente sea un trabajo intelectual, sino sea un trabajo que esté articulado a las demandas que se van generando desde el movimiento social. Y en ese sentido también la práctica con los estudiantes ha sido un importante aporte. El otra área que para nosotros es vital es las organizaciones sociales. Nosotros asumimos que los migrantes son parte del pueblo del país que los acoge, y en consecuencia de una u otra manera deben articularse a las organizaciones sociales. Ya cada realidad nacional nos planteará mecanismos o formas de las cuales están. En el caso de Chile, por ejemplo, la parte más evidente es en el movimiento poblacional. O sea, en la lucha por la vivienda, los dirigentes en campamentos en el norte, por ejemplo, varios de los más significativos y algunos que ustedes ya conocen, son migrantes, ¿no? Y ellos han organizado la población y están desarrollando la lucha por una vivienda digna en un barrio organizado. Y el otra área, obviamente, es la sociedad en general, a la cual tratamos de llegar para los diversos medios. Centrando un poco ese tema, es los medios de comunicación. Los medios de comunicación aquí están pauteados por el gobierno, y descaradamente, ¿no? Levantando imágenes contrarias a los migrantes, con los más diversos mitos que se agudizan en los periodos de crisis como ahora. Utilizan mucho la xenofobia, pero sobre todo el racismo, ¿no? Tratando de presentar al migrante como un enemigo potencial o como una gran carga para el Estado. En apoyo con la academia y otros sectores hemos ido tratando de desmantelar, por ejemplo, un dato que creo que es relevante: lo que el Estado gasta en atención a las demandas migrantes va del orden de los $300 millones. Lo que los migrantes aportan entre los impuestos, sean directos o indirectos, las multas, etcétera, supera los $1.500 millones. O sea, los migrantes al Estado le entregan 5 veces lo que el Estado gasta en ellos. Entonces no es culpa nuestra de que distribuyan mal el recurso, y en vez de cubrir las necesidades
de salud, de educación o vivienda, las gaste en otros escenarios que no corresponden a las necesidades que tiene el país. Mitos como ese, mitos como que son los migrantes irregulares los que han traído la pandemia, cuando sabemos que fue la gente de altos recursos que pudo viajar al exterior, ¿no?, de vacaciones, y ahí se generaron los focos. Sin embargo, en el discurso oficial dice cerramos fronteras y con eso impedimos que los irregulares vengan trayendo la pandemia, ¿no? Dentro de ese tema, con los medios, creo que ha sido importante el intentar la generación de redes comunicacionales de los diversos espacios, la generación de algunos tipos de estructuras que nos permiten en alguna medida contrarrestar lo que hacen los medios oficiales, y lo que ha sido muy importante es el apoyo de la academia, los intelectuales, en ponernos a opinar en los medios, obligar a los medios, a profesionales que son reconocidos, les publiquen artículos, columnas, en que desenmascaran, desmienten toda esta campaña anti-migrante, toda esta campaña racista. Como organizaciones hemos estado haciendo campañas. La última que hoy día estamos es una que se llama La Humanidad Somos Todes, y esa campaña la hacemos entre la Universidad de Chile, la Universidad Abierta de Recoleta y el Movimiento Acción Migrante. Son campañas en los medios con información para desmentir todos estos mitos que se van presentando. Hemos hecho campañas más o menos importantes también anteriormente, como la campaña de Mi Piel Tu Piel, pidiéndole a la gente directamente que se ponga en la piel del otro, para ver si puede acercarse un poco a la realidad. Ahora, ¿en qué contexto nos estamos moviendo? Chile es un país tradicionalmente, hablamos de unas cuantas décadas atrás, generador de migraciones. Todos nos acordamos del golpe militar y lo que implicó, y fue una gran migración de gente en los años 70, ¿no?, por persecución política directamente. En los años 80, la implantación del modelo neoliberal crea otro gran proceso de migración, ¿no? Entonces Chile siempre vino generando migraciones, y en general la región ha generado más migraciones que recibido, salvo algunos casos puntuales que pueden verse casos con migración importante. Esta situación ha hecho que en general en todos los tratados y convenios internacionales la región estuviera dispuesta a suscribir proyectos que reconocían en alguna medida o no eran tan restrictivos como lo que pasaba en los países desarrollados, porque eran de aquí donde salía la gente, no, aquí no se recibía, entonces los estados no se hacían mayor problema y podían suscribir, ¿no? Sin embargo, al interior de lo que viene pasando ahora, ya no es esa migración, la salida es parte, pero genera un nuevo proceso que es de recibir migrantes. Y ahí separemos de partida para no confundirnos en el lenguaje. Acá hacemos una diferenciación y lo usan los medios, el gobierno, etcétera, que cuando habla de migrantes habla de América Latina, Caribe, es decir, nuestras regiones, porque aquí a Chile la migración africana todavía es pequeña, muy, muy pequeña, pero el resto, o sea, me refiero a Europa, Estados Unidos, esos no son migrantes, ellos son extranjeros, ¿no? Lo que implica una relación y un trato distinto, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nosotros estamos trabajando este tema de los migrantes que hoy día llegan con nuevas características de ser regionales, de haber mucha presencia afrodescendiente, de ser mayoritariamente mujeres. En algunos países puede variar un poco según el origen, pero la presencia de las mujeres ha sido muchísimo más grande que en los periodos anteriores, ¿no? ¿Con qué nos enfrentamos acá? Con una ley que viene de la época de la dictadura, en la cual el eje ideológico es la ley de la ideología de la seguridad nacional, es decir, de que los migrantes son un peligro potencial para el país. Si bien en la constitución de la dictadura el tema no está muy trabajado, la ley tampoco toma mucho el tema de derechos y da cosas sumamente generales que no responden para nada a la situación que vive hoy día. La ley que hay en Chile es la más antigua de la región. Todos los demás países que tenían leyes con el mismo origen las fueron cambiando. Fueron avances interesantes, lo que se dieron en Argentina, por ejemplo, o incluso en Brasil, ¿no? Pancho, Sí, perdón. lamentablemente el tiempo nos ha comido y tenemos que cerrar la sesión. Y queríamos tirar también un video de esta hermosa campaña que tienen en Chile de La Humanidad Somos Todes.
pero puse el vínculo de Facebook en el chat para las personas que están aquí para que lo puedan seguir. Lamentablemente, como decimos, el tiempo nos come, podríamos estar aquí todo el día. Queremos agradecer a todos ustedes, desde Boston hasta El Salvador, hasta Chile y desde aquí, desde Nueva York, dándoles un saludo, que podamos seguir construyendo, a las personas que quieran interesarse más en el proyecto. Ahí está también la información de Simitra, y nuevamente agradecer a Por Causa y a todos quienes están haciendo posible este espacio hoy día, y que esperamos seguir caminando esta vía junto. Con esto nos despedimos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.